Busca por favor Lucas capítulo 8, versículo 4 al versículo 18. Vamos a leer la misma porción que leímos hace 8 días. Ahora bien, habíamos hablado la semana pasada precisamente que el Señor Jesucristo está hablando a esa multitud y le habla a través de parábolas. Los discípulos luego llegan y le preguntan algunas cosas sobre la parábola y el Señor Jesucristo les dice que ellos son bienaventurados porque el Padre ha tenido a bien, en otra porción dice, darles a conocer esos misterios del reino. Y luego el Señor les da la interpretación de la parábola. Y después, entre todas estas cuestiones, el Señor termina con unas palabras que deberían impactarnos a nosotros todo el tiempo. Es decir, cómo estamos oyendo la palabra del Señor. Así que mis amados hermanos, ahí donde están sentados, les voy a pedir que me ayuden a leer la porción de Lucas capítulo 8. Y vamos a hacerlo de manera pausada, pues, y de manera que le demos el sentido a las palabras. Vamos, Lucas capítulo 8, versículo 4 al versículo 18. Juntos, dice así. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Estas para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. La semana pasada centramos nuestra atención en este llamamiento que hace el Señor Jesucristo en la última parte. Y centramos nuestra atención precisamente en esta llamada parábola del sembrador. Y lo malo es que nuestras Biblias, o muchas de nuestras Biblias, tienen ese título. El Señor nos dijo, les voy a contar la parábola del sembrador. Él dio y dijo una parábola. Y creo que más específicamente, es lo que creo, usted no puede creer esto, si usted quiere pasarlo por alto, páselo, solamente quiero llevarlo a la reflexión. Pero creo que el título sería mejor, ¿verdad? La parábola de las tierras o de los terrenos, no sé cómo sería más, porque el énfasis está en eso, ¿verdad? No en el sembrador. Pero el énfasis que el Señor le da no está en el sembrador en sí mismo, sino en los tipos de tierra o de suelo donde cae la semilla que siembra el sembrador. Por lo que obviamente, mi amado hermano, quiero que tú consideres ese énfasis, que es el énfasis que le da el Señor. Versículo 18, por favor. Dice ahí, el texto dice así, Lucas 8, 18, juntos. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará,
y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Ahora, usted me está notando aquí, el énfasis del Señor Jesucristo está en ¿qué? En cómo oímos. O sea, ese oír está puesto en los diferentes terrenos donde cae la palabra. ¿Cuántos terrenos son donde cae la palabra, la semilla? 4, ¿verdad? Obviamente, eso es lo que dice. Entonces ustedes miren bien cómo están oyendo. Y esto ya nos dice algo, mi amado hermano. Mira bien. ¿De qué otra manera usted pudiera traducir esta? Mirad pues. Pon atención. ¿Otra palabra? Observa muy detenidamente, abre bien tus ojos, pon muchísima atención. Eso es lo que dice el Señor. Entonces deberíamos poner muchísima, extraordinaria, una concentración tal en cómo oímos. Ahora bien, el énfasis, vuelvo a repetir, no está en el sembrador. No está hablando algo acerca de salir a predicar en sí mismo. O sea, no es el énfasis, aunque hoy vamos a ver que está inmiscuido en ello. Pero no está en sí mismo en el sembrador, sino en el tipo de suelos, en el tipo de tierra donde la semilla está cayendo. Es decir, gracias al Señor y al Espíritu Santo que está ahí, el Señor da la parábola a las personas, pero al mismo tiempo da la interpretación. Gracias a Dios por ello. Y entonces el Señor pone y va a poner énfasis en la manera en que escuchas y no en la manera en que se predica. Por eso digo lo que dije la semana pasada. Gracias a Dios, ¿verdad? Que la predicación no es más que el vehículo por el cual escuchas la palabra. Entonces, una de estas cosas que usted va a ver y va a notar es que, y estoy queriendo hacer el énfasis para que usted pueda después mirar lo que el Señor espera de nosotros, pero volvamos a leer versículo 8, ahora ya no el 18, sino ahora el 8. Es decir, la parábola y la interpretación que el Señor dice se trata de escuchar, no de predicar. Y es así porque la conclusión que da el Señor Jesucristo nos indica el énfasis de todo lo que acaba de decir. Observe primeramente el versículo 8. Vamos a leer versículo 8. Dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está la conclusión que hace el Señor. Hace esa y la conclusión es, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Va? Esa es la conclusión que está haciendo el Señor. El Señor nos dice que hay algunas personas que tienen oídos, pero no oídos para escuchar las cosas que son de Dios. Por eso debemos tener mucho en cuenta y poner mucha atención a las palabras que está diciendo el Señor Jesucristo, porque de lo que dice el Señor a nuestras vidas depende nuestra situación espiritual, nuestra propia salvación. De los 4 terrenos que están ahí, ¿cuáles de ellos sí son del Señor? De los 4 terrenos, ¿quiénes sí ahí son verdaderamente suyos del Señor? Los que oyen y dan fruto con perseverancia, y a los que se les da aún más. Solo uno, ¿la buena? De los otros. Y es interesante, mi amado, porque de ahí obviamente hay mucho que ver sobre nosotros. El hecho de que escuchemos una predicación simplemente no nos hace creyentes. No es a través de que estemos escuchando la predicación que digamos, es que yo oigo predicaciones y ya con eso es suficiente. No es así. Es mucho más que eso. Es cómo estamos oyendo. Por eso la conclusión del Señor en el versículo 8 es, el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor nos dice que hay algunas personas que no están escuchando con oído espiritual. Pero otros hay que sí están poniendo ese oído espiritual, obviamente que están oyendo al Señor Jesucristo. Claro, luego más adelante los discípulos le preguntan al Señor sobre lo que significa esa parábola y el Señor responde con una profecía. Le responde con la profecía de Isaías. ¿Me ayuda por favor donde dice Isaías capítulo 6, por favor, versículo 9 y 10? ¿Lo tiene Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10? ¿Lo tienen? Ayúdenme, dice así. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien
y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Este es el énfasis que el Señor da cuando le preguntan acerca de por qué habla con parábolas o qué significan esta parábola. Versículo 10, capítulo 8 de Lucas. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, Jesús habla a través de parábolas, o el Señor está hablando por parábolas, entre otras razones, porque Él en esa gracia, en esa situación, quiere mantener a algunas personas con un oído cerrado a través de la predicación. Y no te espantes, ahorita vamos a ver qué significa eso para nosotros. Y de alguna manera ese tipo de circunstancias por las cuales las personas, aunque oigan la palabra de Dios, no la entienden o simplemente la escuchan, pero saliendo de aquí se les olvida. O cuando viene la prueba, las dificultades, simplemente se olvidan que hay palabra de Dios que han escuchado. O simplemente cuando empiezan a tener prosperidad se olvidan de las cosas del Señor. Eso para ellos, el haber oído propiamente dicho, ya generó en ellos algo también que hace es un efecto que produce la palabra: engrosar el corazón. Así que, mi amado hermano, o la palabra de Dios te endurece o la palabra de Dios te suaviza el corazón. La pregunta es esta: ¿qué está haciendo hoy la palabra en tu vida? Cuando escuchas la palabra de Dios y dice que hay que hacer eso, ¿qué hace? ¿Qué produce en tu corazón el día de hoy? En estos días, obediencia, amor por la palabra, búsqueda del Señor, reconciliación con el prójimo, hacer lo que es correcto, o produce lo contrario. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué tengo que perdonar? Me hicieron, les hago. ¿Por qué tengo que funcionar así, Dios? No quiero hacerlo. Entonces, hay personas que al escuchar no escucharán, y personas sin oídos que simplemente no van a entender. Simplemente no van a entender. Entonces, mi amado hermano, esto se convierte en algo urgente para que tú y yo pongamos atención. Porque debemos responder, la pregunta crucial es responder si nosotros somos de los que escuchan. Si nosotros somos de aquellos que escuchan, pero no vemos práctico el evangelio. Si somos de aquellos que escuchan y aunque nos causa gozo cuando lo oímos y decimos qué fabuloso, qué bonita enseñanza, qué bonito pasaje, pero a los días se nos olvida incluso dónde lo leímos o qué fue lo que se dijo o simplemente lo dejamos pasar. Deberíamos considerar eso, deberíamos responder si nosotros somos de los que escuchan, pero no le vemos algo práctico a la palabra. O si somos de los que Dios ha querido revelarnos los misterios del reino, que escuchamos la palabra, somos impactados, el corazón se enternece, somos quebrantados y decimos: Dios, ayúdame, ayúdame a darte la gloria, ayúdame a vivir para tu reino, ayúdame, Señor, porque te necesito, Señor, yo quiero hacer aquello. Y entonces empiezas a dar fruto en tu vida, y ese fruto es en abundancia, y ese fruto permanece, y ese fruto es visto por todos. Esos son los dos grupos que existen. Y aunque Jesús habla de que la semilla es la palabra de Dios, el problema principal no es la predicación. Es que mi pastor no me habla de eso. No le eches la culpa al pastor. Tienes en tu casa una Biblia, ábrela. Bueno, es que yo le creo más al hermano fulano de tal que está en internet, que además es muy recomendable, ¿verdad? Que a lo que diga el hermano fulano de tal. A ver, aquí está la palabra, siéntate, estúdiala.
No se trata, mi amado hermano, del mensajero, sino del mensaje que estás escuchando. Así sea el peor de los predicadores, el que no tiene mucha manera de decir, el que tartamudea, el que de alguna otra manera, ¿verdad?, no tiene tanto conocimiento. Pero si te está hablando de la palabra de Dios, es palabra de Dios que debería caer en tu corazón y llevarte a vivir una vida diferente. No confíes primeramente en los buenos predicadores. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, de veras, gloria a Dios por ello. Confía primeramente en la palabra. Porque es aquí donde deberíamos escuchar. Ahora, eso no significa que no prediquemos, ¿no? Que no oigamos al pastor o al predicador en turno. Pero el problema está en escuchar. Y yo te digo, mi amado hermano, ¿cómo estás escuchando hoy? ¿Estás poniendo atención a lo que escuchas? Mira, mi amado hermano, hace rato nuestro hermano Elías nos hablaba al principio, ¿verdad?, de cómo podemos escuchar y los efectos que producen en nosotros. Letargo, cansancio, perdemos el equilibrio, no sé qué otras cosas más dijo. Y realmente eso sucede cuando no estás aferrado a la palabra y la estás escuchando. O bien, puede ser que estés escuchando sin escuchar, como nos ponía el ejemplo de Caín, ¿verdad? O estés escuchando pero no quieras obedecer, como el caso de Balaam, ¿verdad? O como otros casos que están ahí, que tú dices, ay, qué maravilloso es, pero hasta ahí queda. Porque el problema, mi amado hermano, es cómo estás escuchando. Y quiero preguntarte solamente, ¿qué has hecho o qué hiciste con lo que oíste en la predicación el domingo pasado? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué hiciste con lo que oíste en los mensajes por WhatsApp durante la mañana? Esos minuto y 50 segundos que subo como reflexión. ¿Qué hiciste con eso? Bueno, eso lo puedes desechar. Deséchalo. Pero ¿qué hiciste con lo que leíste aquí? 2 versículos, 3 versículos, no sé cuántos leíste, 5 o 6 a la semana, 6 versículos, no sé. Pero ¿qué hiciste con eso que leíste? Ese es el punto principal, ¿me explico? Ese es el punto principal que el Señor dice. El problema, mi amado, no es el mensaje, no es el predicador, pues, cuando me refiero a mensaje es lo verbalizado que hacemos. No es el problema la persona, no es el problema la predicación. El problema es que quién está escuchando y qué está haciendo con lo que escucha. Y esto es fundamental para cada tierra, mi amado hermano. Por eso, ahora tú ponte a reflexionar qué tipo de tierra soy. Porque cada tierra, cada suelo son personas que escuchan la palabra de Dios. Escucha bien. Dice, el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla del sembrador, que es la palabra, una parte cayó en este lugar, en este lugar, en este lugar y en este lugar. Todos escucharon la palabra. ¿Cierto? Todos. O sea, no hubo ninguna excepción. Como aquí, todos los que están sentados están escuchando la palabra. Yo espero que no esté en otra cosa, ¿verdad? Dormido o está escuchando el partido de fútbol por ahí. Pero escuche, todos y cada uno escuchan la palabra. O son personas donde el diablo inmediatamente roba la palabra y se olvidan. ¿Qué dijo el hermano? Es que no, la verdad es que ya se me olvidó. O son personas que en el tiempo en que su fe, su carácter o sus vidas son probadas, se apartan. O son personas donde las preocupaciones de la vida, las riquezas, el placer, ahogan la palabra que ellos oyeron. O son personas con un corazón bueno y honesto delante de la palabra de Dios. Y que llevan fruto, y llevan fruto permanente. Escucha bien. Si te vas, por favor, en el versículo 8. Dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y luego el Señor Jesucristo habla precisamente, versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con, o sea, siempre dan
fruto. No son como aquellos que de repente, muchas cosas a hacer y luego se desinflan. Y el hermano, pues no sé. O aquellas cosas que hacen de repente, ¿verdad? No, si ahora, nuestra hermana Aide decía hace rato, ¿verdad? Que deberíamos, como la palabra del Señor, tomar en serio estas cosas, como cuando hacemos un pacto con el Señor, decir, sí, Señor, ahora sí me voy a parar y voy a leer tu palabra, ahora sí. Porque si no lo haces, mi amado hermano, eres como las ondas del mar que eres llevado por cualquier cosa. Eres como una vela en el mar. ¿Han visto los veleros en el mar? Bueno, yo no he estado en el mar viendo un velero así, pero los he visto en la televisión. Y como de repente los vientos le pegan el agua y la vela hace por un lado, pega del otro lado, va hacia un lado, hacia el otro, y el que va ahí agarrando la vela, ¿verdad? Se deshace ahí. Si eres de esos, mi amado, que de repente si agarras mucho vuelo y luego de repente ya se te olvida, ten en cuenta qué tipo de tierra eres. Porque el verdadero creyente, la tierra buena, es la que da fruto y su fruto es perseverante. El problema es escuchar. ¿Cómo estamos escuchando? Entonces la pregunta, vuelvo a decirte, ¿cómo estás escuchando la palabra de Dios? Por eso Jesús termina diciendo, versículo 18, ¿me vuelven a acompañar por favor? Versículo 18. Ayúdeme. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. El Señor Jesucristo termina con esta tremenda verdad para nosotros. Si tienes oídos para escuchar, si tienes un corazón, como dice la Escritura, bueno y recto, y retienes la palabra oída y das fruto con perseverancia, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Dice el texto. ¿Cuál es? ¿Ya lo vieron o no? Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Si tienes un oído para escuchar y si tienes un corazón bueno y recto y retienes la palabra con perseverancia, dando fruto, entonces Él te va a dar más y más y más y más entendimiento y se te dará como consecuencia una vida fructífera. Las vidas fructíferas en la fe, mi amado, son los que están expuestos a la palabra. Mi hermano Alfonso siempre dice esta frase y a mí me gusta mucho cuando la oigo y me hace estremecer en mi ser. Pero él dice que todas las personas que se acercan a Dios, siempre pasa algo en sus vidas. Es decir, son cambiadas, son transformadas. Bueno, eso también lo dice la palabra del Señor. Me refiero a que la forma en que lo dice, creo que no te dice justicia, hermano. Pero tú exponte a la palabra, mi amado, y no vas a ser el mismo. Entonces la pregunta sería esto: ¿y por qué sigues siendo el mismo? ¿Por qué sigues enojándote como te enojas? ¿Por qué sigues pleiteando con las personas como ¿Por qué sigues siendo el mismo flojo para leer la palabra? El mismo flojo para guiar a tu casa, para oración. ¿Por qué sigues siendo la misma persona impuntual, incumplida en tu trabajo? ¿Por qué sigues siendo eso si vas a la palabra? ¿Notan? ¿Notan la importancia de cómo oímos? No asumas que eres un buen terreno cuando no hay fruto perseverante, cuando no se ve reflejado en tu vida eso. Tiembla, hermano, tiembla. Porque entonces, mi amado hermano, podemos estar navegando pensando que lo que tenemos del Señor está bien y que vamos muy bien. Pues dice el Señor que aún si piensas que tienes algo, se te va a quitar. Si tienes oídos para escuchar, en realidad, si tienes un corazón bueno y recto y retienes la palabra oída y das fruto con perseverancia, entonces el Señor te va a dar más y más y más de Él, y entonces tendrás una vida fecunda, una vida próspera, una vida de mucho fruto para el Señor. Pero si no tienes un oído para escuchar, y no eres de esa buena tierra, incluso lo que crees que tú tienes de la palabra de Dios se te será quitado, se te quita.
El diablo se va a llevar la semilla, o bien la palabra será quitada cuando las pruebas y las dificultades vengan, o simplemente las riquezas y los placeres van a hacer que te olvides de lo que has leído, de lo que has buscado, de lo que has compenetrado, de lo que medio has entendido del Señor. ¿Por qué es así? Porque la única tierra que da fruto permanente y en abundancia es aquella tierra donde siempre da fruto. Y su fruto permanece. Así que te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Cuánto estás buscando del Señor en tu día? En el momento a momento, desde que te levantas. ¿O eres como la gente en el mundo? Ay, Señor, se levantan, ¿verdad? Y se levantan con el pie derecho para que no haya ningún problema, ¿verdad? Y dicen, ay, Señor, ayúdame. O le rezan a sus deidades y les dicen, ayúdame, San no sé qué y San Juan no sé qué. Y estoy ahí en tus manos. Y van ahí, se van persignando y se van. Eso, mi amado hermano, refleja realmente en dónde estamos dirigiendo nuestras vidas. Así que, mi amado hermano, ten mucho cuidado cómo oyes. Ten muchísimo cuidado, porque ese es un gran problema, y lo es, porque la salvación obviamente pende de ello. Me vas a decir, hermano, pero si yo hice mi confesión de fe, hermano, si yo hasta declaré que Jesucristo es el Señor, y hasta dije mi oración del pecador, Señor, reconozco que soy pecador, y hasta me dijeron ahí el hermano que me dijo, hiciste la oración, la hiciste con todo tu corazón, felicidades, ya eres de Cristo, nada ni nadie se va a quitar de su mano, bendecido seas, y que el Señor te bendiga. Entonces, hermano, yo dice, y usted me está diciendo que si no estoy siendo como ese terreno que está dando fruto en abundancia, entonces pierdo mi salvación. No, es que nunca has sido salvo. ¿Notan lo completamente claro que es el Señor? El gran problema, mi amado hermano, es cómo oímos, porque la salvación pende de ello. Entonces, mi amado hermano, pon atención. Finalmente, mi amado, escuchar no es algo que tú puedas hacer por naturaleza, ¿no? Todos tenemos que hacer, digamos, en cierto sentido, de manera natural, no escuchamos a Dios, ¿o sí? Ya desde siempre dicen, no, es que yo he sido cristiano desde siempre. Cuando dicen eso, yo siempre digo, bueno, no sé qué significará siempre. Es que yo he sido cristiano desde siempre. Hasta cuando chillabas ahí cuando eras bebé de 3 meses ya eres cristiano, ¿no? Pero escucha, no oímos de manera natural. Necesitamos del Espíritu del Señor para oír. Pero los que tienen el Espíritu del Señor, ¿qué hacen? Oyen. ¿Y qué más? Y dan fruto. ¿Y su fruto? Persevera con el tiempo. De tal manera entonces que se necesita, sí, la provisión del Espíritu Santo para oír y para dar fruto. Pero escucha, de todos modos el Señor dice, pero también, si eres ya de esa tierra, si eres esa tierra, y si tienes el poder de mi Espíritu, entonces también tú tienes que hacer algo, tienes que esforzarte en el poder del Señor, tienes que buscarlo. Volvemos otra vez al versículo 18, por favor. Dice, juntos, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Ahora, yo solamente quiero que ponga su mirada en las primera parte. Mirad pues, ¿cómo oís? Significa que tú mismo debes poner atención. Aquí es algo que tú tienes que hacer, ¿ya? Vuelvo a repetir, escuchar no es algo que hacemos por naturaleza, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos del auxilio de Dios, pero el Señor dice, pero tú ahora tienes que mirar cómo oyes. Y el énfasis es muy interesante que hace el Señor, porque Él te dice, ahora lo que haces es, mira pues cómo oyes. Porque puede ser que pienses que estás oyendo y en realidad no lo estás haciendo. Porque puede ser que estés pensando que eres ese buen terreno donde estás dando fruto en abundancia, pero en realidad eres de aquellos donde vienen las pruebas
y se van. O donde empieza la prosperidad económica o la pobreza económica y dices, Señor, gracias. Sí, el Señor me va a ayudar, el Señor es mi ayuda. Acabo Él le ha dicho, ¿no? Que no me tiene por cola, sino por cabeza, ¿no? Entonces, pues ya con eso es suficiente. Mira, pues, como oyes, es algo que tienes que hacer todos los días. Y yo glorifico al Señor, mi amado hermano, porque noto que este domingo en las acciones de gracias muchos hermanos reflexionaron en eso, esos que tienen oídos para oír. Y que se enfrentaron con la palabra del Señor y dijeron, oh Señor, ¿qué estoy haciendo? Y entonces están buscando al Señor para renovar sus fuerzas, para quitar ciertas cuestiones, para quitar ciertos pensamientos, porque es la palabra del Señor el que nos lleva a dar fruto, y ese fruto que permanezca. Y no por algo dijo el Señor que su Padre, ¿qué es? Bueno, Él es, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí permanece lleva fruto. Y más adelante dice, porque separados de mí. Y después dice que su Padre también, Él también hace esos cortes para que ese fruto, para que esa vid dé mucho fruto. Porque el Señor no quiere que dé fruto, sino mucho fruto y fruto en abundancia. Me explico, que des mucho del Señor. Y gloria al Señor porque nuestro Padre viene y como buen cuidador de la viña, como buen dueño, viene y corta partes de nuestra vida donde dice esto no está bien y va cortando. Y si no entendemos eso, mi amado hermano, estamos metidos en problemas porque, hermanos, escuchamos, pero si no obedecemos, tenemos graves problemas. La semana pasada tocamos todo esto fue, digamos, para que nos volvamos a concentrar. Pero hay algo que omití en la enseñanza del domingo pasado. ¿Alguien lo notó? ¿No? Bueno, hablamos de todos los textos del capítulo 4 al capítulo 18, pero no vimos unos textos. ¿Alguien recuerda qué textos no vimos? Ok, no vimos el 16 ni el 17. Y no crean que no lo quería decir y me iba a saltar y demás, sino que precisamente lo hice con la intención de que hoy lo podamos ver más cerca, con más cercanía. Ayúdenme por favor, mi amado hermano. Recuerde, mi amado hermano, el Señor viene hablando y después viene a dar la explicación. Vuelvo a repetir, el pasaje de la llamada parábola del sembrador empieza en el capítulo 4 y termina en el 18. No termina en el 15, termina en el 18. Porque luego el siguiente tema es que vienen los hermanos de Jesús y su madre, y entonces ahí ya viene otra parte de la historia, pero donde termina la parábola dichosa esta del sembrador es hasta el versículo 18, es una integridad, ¿me explico? Ahora bien, dice el versículo 15, y después ustedes se unen conmigo en el 16 y 17, ¿va? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ayúdeme. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Estos son dos textos que no toqué la semana pasada. Notemos que el Señor ahora habla y cambia una palabrita. Habla acerca de la luz. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, etc. Nota usted que ahora el Señor habla sobre luz en este texto. Pero el Señor sigue hablando de la parábola. ¿Me explico? Sigue estando concentrado en la cuestión de la parábola. Y ha dicho que los que son buena tierra y oyen la palabra y dan fruto con perseverancia, ellos obviamente son la buena tierra. Versículo 15, por favor. De nueva cuenta, vamos un poquito atrás. Estamos aquí trabajando en esta misma porción. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oído y dan fruto dan fruto con perseverancia. Significa que ambas cosas están conectadas con la parábola, la luz y el fruto. ¿Va? ¿Qué hace la luz? En este caso de la lámpara. Estás en un lugar X, ¿no? Tú entras a una casa, pues, y hay una lámpara ahí.
¿Qué es lo que hace que la luz, o qué hace la luz pues en ese lugar? Revela, manifiesta, o sea, la luz hace manifiesta pues que hay algo ahí. Es que ya estoy observando, bueno, entras tú y ahí está la luz y ves que la luz obviamente no se esconde, ¿o sí? Alguien entra y dice, ¡ay, toquen! No dice el foco, ¿verdad? Toquen antes de entrar. No, eso no lo dice. Tú entras y la luz ya está ahí. O sea, es visible. Ahora, ¿qué sucede con el fruto? ¿Cómo sabes que un rosal es un rosal? ¿Porque tiene espinas? ¿O por las rosas? Por el fruto. El fruto también es visible a simple vista. La luz es visible a simple. Por eso el Señor los va a conectar aquí perfectamente. Significa que ambas cosas están ahí conectadas en la parábola, la luz y el fruto, porque ambas cosas muestran la evidencia de ser una buena tierra. Es decir, el Señor lo que va a hacer es cambiar la imagen del fruto a cambiarlo a la luz, ¿me explico? Pero está hablando de lo mismo, vuelvo a repetir, significa que ambas cosas son evidencia de que somos la buena tierra. Y mi amado hermano, esto va a ser importante para nosotros, porque el fruto es la evidencia de que eres buena tierra y que tú has recibido la palabra del Señor, la has apreciado, la has valorado, la has tomado para ti, la has visto lo maravilloso, te ha quebrantado, te ha guiado al arrepentimiento, te ha hecho ver lo grande que es el Señor y te ha llevado a la obediencia, te ha llevado a perdonar, te ha llevado a hacer cosas para la gloria del Señor y la gente lo percibe. Así como el rosal sabemos que es un rosal por las rosas que tiene, como sabemos que la luz es luz cuando ponemos la vela ahí, o el candelabro, así dice el Señor. Debe haber evidencia. Bueno, de hecho, mi amado hermano, esto va concorde con toda la palabra, porque dar fruto significa, en términos muy generales en la palabra, dar obras o buenas obras de fe para la gloria de Dios. Es decir, que todo lo que hagamos sea de obra o sea de palabra. Que todo sea para. Busque por favor, Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Escuche, fruto de buenas o de buena obra. El fruto se muestra. Así que los que son una tierra buena, es decir, donde la palabra de Dios está haciendo efecto y que están produciendo algo con perseverancia, eso debe ser manifestado en las cosas que hacemos. Ahora, ¿qué cosas que haces sí son para la gloria de Dios y otras no son para la gloria de Dios? O sea, la pregunta está un poco escabrosa, ¿cierto? Pero voy a plantearla diferente. ¿Qué cosas que hace un hijo del Señor no son para la gloria de Dios? Bueno, todo lo que hagas deberías hacerlo para la gloria de Dios. Es ahí la conciencia que deberíamos tener entonces. Porque si entonces la palabra no produce algo para ti, para que ya dejes de hablar con malas palabrotas, ¿y entonces qué fruto llevas en esas palabras que ofenden? Si tú dices que es la palabra del Señor y que te está guiando a tal, y entonces ¿por qué todavía persistes en echarte unas copas y ponerte medio borracho? ¿Por qué si todavía dices que la palabra, por qué insistes en meterte cosas en tu cuerpo, cigarrillos o drogas o cualquier otra cosa? ¿Por qué persistes si la palabra del Señor dices que sí está ahí en tu corazón? ¿Por qué sigues persistiendo en oír esa música? Géneros que ahora se están dando y que dices, oh no, qué maravilloso es el fulano de tal. Pero escucha bien, para que andéis como es digno del Señor. Y la pregunta es, ¿andamos como es digno del Señor?
Ahora, el Dios santo en el cual siempre estamos, mi amado hermano, ese Dios santo, grande, maravilloso, cuya santidad es excelsa y maravillosa, y que todos aquellos que vean su gloria caen como muertos, o en su mera presencia, mi amado hermano, tiemblan. ¿Por qué se nos ocurre a nosotros no andar como es digno de su nombre? ¿Por qué se nos ocurre hablar como no es digno de lo que Él es? ¿Y por qué se nos ocurre, mi amado, hacer cosas que no son dignas del Señor? Para que andéis como es digno del Señor. Escucha esto ahora que sigue en el texto de Colosenses. ¿Qué dice el texto? Agradándole en todo. ¿En todo qué? En todo. Por eso yo siempre insisto, mi amado, cuando vayas con tu carro de supermercado, agrádale al Señor comprándole aquello que lo haga ver como lo que es. Cuando vayas a ver un partido de fútbol, cuando vayas, ¿verdad?, a cascarear ahí en la cancha de tu cuadra, hazlo. Pero que el Señor, que tú andes como es digno del Señor, que le agrades en todo, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la iglesia, en donde sea que estés, incluso donde nadie te ve, agrádale. Ahora mira, agradándole en todo, y luego añade esto, Colosenses. ¿Qué cosa? Llevando fruto en toda buena obra. Que todo lo que hagas, absolutamente todo, dé un fruto para la gloria de Dios. Así que piensa, si vas a insultar a tu esposa, ¿va a llevar fruto para la gloria de Dios? Si vas a usar palabras hirientes con tus hijos, ¿le van a llevar la gloria al Señor? ¿Llevando fruto en buena obra? ¿Va a ser bien para tu prójimo, bien para la comunidad, bien para la iglesia, bien para el reino de Dios? Ahí tenemos que pensar, mi amado hermano, esos son los que escuchan la palabra de Dios, la retienen y dan fruto en abundancia, y su fruto va permaneciendo. Porque si de otra manera te la pasas viviendo como sea, como caiga la vida y como te lleven las olas del mar, mi amado hermano, tenemos un gran problema. El Señor Jesucristo, de hecho, Mateo capítulo 5, versículo 16, conecta, estamos hablando de esta conexión que hace el Señor de la luz con el fruto. Hace también esa misma conexión, o habla de esas obras de fe para la gloria de Dios como luz. Mira cómo lo dice, Mateo 5, 16. ¿Lo tiene? Mateo 5, 16. Ayúdame a leerlo juntos, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Escuche, no estamos, bueno, hago un paréntesis, no estamos hablando de salvación por obras, estamos hablando de aquel que es buena tierra, aquel que tiene, que recibe la palabra y que da fruto permanente, son los que obviamente son aquellos delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tan comprometido estás en dar fruto? Y fruto permanente. Y que la gente te vea y diga, el Dios de él es maravilloso. El Dios de ella es increíble. O me temo que en muchos casos dicen, no hombre, el Dios de él, qué risa. Yo mejor sigo con los míos. Es decir, que el buen fruto que crece en la buena tierra es llamada luz que ayuda a las personas a reconocer que Dios es increíblemente hermoso, maravillosamente perdonador, sublime en santidad. Es decir, que yo con mi vida tengo que mostrar al mundo que el Dios verdadero sí lo es. Y no es un remedio de un Dios por ahí que presumimos. Es decir, que tu vida, como dar fruto, como luz, obviamente debe ayudar a las personas a reconocer la gloria, la grandeza, la belleza, la majestad, la santidad del Señor, para que confíen en Él. La pregunta es esta: ¿lo estás haciendo hoy? ¿Lo estás haciendo hoy? Ahí donde te mueves, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, pues ahí en la calle, en el camión. ¿Estás haciendo eso?
¿O estás diciendo, pues yo soy buena tierra y ustedes, pues a ver cómo le hacen? Mírate un Nuevo Testamento y yo ya cumplí y me voy. En otras palabras, el fruto del oído de la buena tierra es una vida de obras en fe que brillan en el mundo para las personas que estén buscando, entrando, puedan ver claramente al Señor. Así que pregúntate, ¿qué está viendo la gente de ti hoy? ¿Qué está viendo la gente de ti hoy? Pero escucha, la gente debe saber inmediatamente cuando te ve, ese que está ahí es un cristiano, ese es un verdadero santo, ese es el verdadero, ese es. No hay de otra, ¿o sí? No se quedan diciendo, a mí se me hace como que ha de ser medio, no sé, o sea, medio raro, tienen ideas medias raras estos. Pues dice que es cristiano, pero yo más bien dicho que es como un tipo de panteísta, maometano, no sé, ¿no? Y llega la gente y piensa, oye, ¿qué eres tú? Me preguntaron si era cristiano. No, hombre, la gente debería ver automáticamente que tú eres de Cristo. ¿Por qué? Por el fruto que estás manifestando. Que no te equivoques, porque si no te vas a dar unos espinazos. Así que pregúntate, ¿qué ve la gente de mí? ¿Está viendo una luz que brilla, un fruto permanente, o está viendo espejismos? ¿Qué ve de ti? Si a tu vecino le dices Dios te ama y en tu casa se oyen tus gritos hasta la otra cuadra gritándole a tus hijos, ¿qué dice la gente? Oh, sí, el Dios de ellos es el Dios de la ira. ¿No? Es un Dios cualquiera. Ese no es el Dios. Mejor, para esas, me quedo con mi religión, dicen. Porque aquí depende de estas cosas. Ahora, hay algo más en el texto. Regrese por favor conmigo a Lucas, capítulo 8. Volvemos a leer, versículos 16 y 17. Hay algo más en el texto que usted debe poner atención. Versículo 16 y 17, ayúdeme, dice así. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Ahora bien, Jesús ha dicho que mientras a los que son buena tierra se les da a conocer los misterios del reino, es decir, del evangelio, de la palabra, a los otros se les oculta. ¿Recuerdan que eso viene diciendo? ¿Verdad? Versículo 10 dice, y él les dijo, a vosotros os es dada a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que, viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. Qué maravilloso es este texto, hermanos. Sentémonos a esperar al Señor de los cielos. No sé si me estoy explicando. Si a algunos es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan, pues estémonos quietos y no hagamos nada. ¿Eso dice el texto? Escucha. Este texto no significa que no hagas nada. Diciendo, bueno, yo soy buena tierra, le estoy dando fruto, el Señor vendrá por mí, el Señor de gracia pues está trabajando una obra perfecta en mí. Bueno, y los demás, como no escuchan, aunque les hable de la palabra, no van a escuchar, así que pues hay ellos. Esto no dice, pero es lo que muchos cristianos hacen. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues yo estoy del otro lado. Ya pasé de muerte a vida. No me importan ellos. Esto no dice el Señor. Y me temo que muchos cristianos estamos así o están así, sentados pensando que como ya están en el reino de los cielos, no importa a los demás, pues total, pues no van a oír. Pero escucha esto. No significa que pienses que como Dios te ha dado a conocer esos misterios del reino, no debas preocuparte por el destino eterno de aquellos a quienes se les ha ocultado. No deberías pensar que no hay la necesidad de proclamar la palabra de Dios al mundo entero. No
Nunca deberías pensar que no. Este texto me dice todo lo contrario. Debemos ser audaces. Debemos ser valientes. Debemos ser conscientes para demostrar y proclamar la palabra de Dios, porque somos una tierra buena, si lo somos, y necesariamente el fruto se hace visible. Y necesariamente la luz brilla. Cuando tu lámpara está iluminada por la palabra de Dios, no la puedes esconder. Cuando tu lámpara está iluminada por el Señor, cuando tu vida se convierte en luz de fe, de gozo, de buenas obras para la gloria de Dios, no se puede ocultar. ¿O sí? De hecho, no lo puedes. Por eso el Señor es muy insistente en que dice el versículo: nadie enciende una luz y la cubre con una vasija. ¿Qué pensarías tú de eso? Ay, no, yo ya estoy, mejor que nadie conozca, que mi familia no conozca que soy creyente, porque sí, me van a desheredar. O mi patrón me va a correr. No, si yo digo que soy cristiano, me van a correr. No, porque ahí son. Y entonces, ¿qué intentas hacer? Cubrir. No puedes ocultar lo que eres, si es que realmente eres. Lo que es evidente, mi amado hermano, no se oculta, aunque trates de hacerlo por un pequeño tiempo. Pero Jesús dice, versículo 17, de nueva cuenta, ¿me ayuda por favor? ¿Qué dice? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Escucha, lo que es evidente, si tú eres una buena tierra, entonces, mi amado hermano, dice aquí que no es posible, que tarde o temprano se va a manifestar, se tiene que manifestar y se va a manifestar. Necesariamente la gente tiene que conocer que eres del Señor. No porque les digas, porque hoy en este mundo todo mundo se pone la etiqueta, soy cristiano, pregúntame por qué. O en sus carros atrás, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y Dios, ha de ser cristiano. No está hablando de que publiques ahí con stickers ahí en tu carro y en cualquier lugar, soy cristiano. No, aquí tiene que ver, como ya dije, vida que esté dando fruto y al mismo tiempo que tu conducta esté dando y glorificando al Señor para que la gente vea quién eres y cómo vives y la gente misma pueda sentir que eres esa luz que está brillando por causa de Cristo y se acerque a tu vida y ellos puedan conocer al Dios grande y maravilloso y puedan ser salvos. Escúchame, amado hermano, lo que es evidente, lo que no deja a dudas, no puede esconderse. No se puede ocultar, sino se manifiesta, se pone en evidencia, se hace notorio, se hace visible por sí mismo. Así que si tú no eres de los que hablan de Cristo y hablan y dicen del Señor, por pena, por vergüenza, cuidado, ¿cómo estás oyendo? Es más, el Señor Jesucristo dijo en otra parte, busque Mateo capítulo 10, versículo 27. Mateo 10, 27. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo, dice juntos. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Notas esta maravillosa palabra del Señor? Lo que los digo en tinieblas, la palabra tinieblas significa solamente aquí, entre nosotros, otros no, sino acá, nada más. Lo que te digo aquí, lo que te susurro, mira esto, aquello, lo otro. ¿Qué dice que hagamos? Y lo que oís al oído, ¿qué hagas? ¿Qué hagas? ¿En dónde? El Señor es Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe qué está hablando ahí? Abre tu boca. Abre tu boca, no tengas miedo de hablar, no tengas miedo de proclamar la grandeza y la santidad del Señor. No temas proclamar que solamente Él salva, no temas proclamar que Él es el único que te libra, no temas proclamar que Él es el Señor, no temas proclamar que Él es el Santo. Ten coraje para manifestar a todo mundo que el Señor es el Rey del universo. Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo?
o es a pregunta expresa? Si me preguntan, les digo. Si no me preguntan, mira, aquí mira. El Señor dice, necesitamos gente osada, porque las flores, las rosas que están por ahí, dicen, ay, no, que no me vean, que no me vean, que no me vean. No quiero que sepan que soy rosas. ¿Eso hacen? Ellas se abren y dicen, aquí está una rosa. Es más, es una invitación a que las cortes o no. No te estoy diciendo que las cortes, pero si las quieres cortar, córtalas con cuidado, llévatelas a tu casa, porque aquí pues, se van a caer y demás. Pero lo que estoy diciendo es que es una invitación, ahí las ves y tú dices, es una invitación para que la cortes y te la lleves a tu casa y le digas a tu esposa, me acordé de ti, ¿no? Y le das una flor, o a tus papás, o lo que sea. Pero escucha, mi amado hermano, esas flores proclaman la grandeza del Señor. Y te la llevas a tu casa y la pones y dices, mira qué bonita flor. Y la flor te dice, no, soy yo, es el Señor. Mi amado hermano, proclama al Señor, habla del Señor, aunque te corten, aunque des tu vida por ello. Abre tu boca. Entonces, el punto clave de la parábola no es solo relativo a tu propia salvación por la manera en que escuchas la palabra. No solo es la manera en que das fruto, que tu fruto depende de cómo escuchas la palabra, sino también el punto principal es que de la manera en que escuchas la palabra de Dios, depende también de cómo estás propagando el evangelio de salvación a los perdidos. Y esto es un punto focal. No solamente es lo que oigo y digo, ay sí, sino el fruto también y mi proclamación al mundo como luz y como sal. Si no hay esas tres cosas en tu vida hoy, mi amado hermano, quizá no eres de la tierra que da fruto. Amado hermano, el mundo sin Cristo depende de la manera en que hoy estás escuchando la palabra de Dios. Escucha bien lo que te digo. El mundo, tu familia, tus padres inconversos, el vecino, tus primos, tu patrón, depende de cómo hoy estás escuchando la palabra de Dios para ti. Así que, ¿cómo la escuchas? Si la escuchas y dices, ay, sí, está bien bonito, y sí, pues aquí yo lo que pueda, pues hay lo que se pueda. Y te olvidas de que del otro lado, la gente que no oye, está viendo el fruto, está viendo la luz. Entonces, realmente no somos un terreno fértil. Sí, hay muchos que escucharán la palabra, pero no irán. Pero eso no significa que no vean quién eres y lo que Cristo hace en ti. El mundo sin Cristo, tu familia, tus hermanos, todos aquellos que no conocen a Cristo dependen de la manera en que hoy tú estés escuchando la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo termina con ello. Ayúdeme, versículo 18. Dice ahí, ayúdeme por favor. ¿Lo tiene? Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Escucha, el Señor va terminando esa parte que hablando sobre que nadie enciende una luz, la cubre con una vasija ni la pone debajo, etcétera, etcétera. Y termina, mira pues cómo oyes. Observa bien cómo oyes. Así que sé cuidadoso cómo hoy estás escuchando la palabra. Sé muy cuidadoso de cómo es que recibes la palabra, porque de ello depende, sí, está pendiente o depende tu salvación, tu fruto y la propagación del evangelio en el mundo que no conoce a Cristo. Entonces, mi amado hermano, mi exhortación es esta: presta atención. Mira cómo oyes. No asumas que estás en una tierra buena, sino más bien observa cuidadosamente cómo estás recibiendo la palabra, qué está produciendo en ti y cómo el mundo está viendo ese fruto. Porque aquellos en cuyo oído espiritual está abierta la palabra, tienen un conocimiento sólido
y reciben la enseñanza del Señor que les permite avanzar hacia la madurez para dar fruto permanente y un mayor fruto para la gloria de Dios. Mi amado, Dios quiere comenzar en ellos, en estos que escuchan la palabra del Señor, la ponen por obras, dan fruto y muestran al mundo lo que son. Está comenzando una buena obra que dice Filipenses 1:6 que la va a perfeccionar. Porque si cuando oyes la palabra no das fruto de buenas obras en fe que glorifiquen al Señor, si cuando oyes la palabra no se hace evidente en tu andar diario, si cuando oyes la palabra no eres impulsado a compartir del evangelio del Señor a otros, si tu vida no avanza para salvación, es decir, para santidad, si no provoca que nuestra vida de luz y sal otros la puedan observar para buscar al Señor, para ver lo maravilloso que es el Señor, probablemente, y solamente digo probablemente, no eres una buena tierra. Y todo lo que piensas tener se te quitará. Así que termino lo que dice Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Vamos a orar.